real quick, I wanted to tell you
¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos primeramente a esta transmisión. Señoras y señores, desde La Paz, Bolivia, para todo el mundo, estamos hoy con una ocasión muy especial. Mi nombre es Julio Gonzalo Apaza, es un placer enorme, y con nosotros está también nuestra hermana Jocelyn. ¿Cómo estás, Jocelyn? Buenas tardes. Buenas tardes, Julio, y buenas tardes con todos los presentes. Sí, en esta tarde es una tarde de alegría, de escuchar la música por este aniversario del Canto Esperanza, y espero que todos podamos pasar, ¿no?, un buen tiempo. 3 años del grupo Canto, ¿no es cierto?, Esperanza, y tenemos un programa especialísimo con mucha música, mucha alabanza y obviamente para gloria y honra de nuestro Dios. Sí, señores, pero ¿qué tal si recibimos y abrimos este programa con un fuerte aplauso? ¿Te parece? Claro que sí. Fuertes aplausos. Porque tenemos público acá y estamos todavía esperando de que puedan llegar más hermanos y hermanas. Pero para todo esto, siempre vamos a comenzar, para que esta tarde pueda irnos muy bien, podamos disfrutar de las alabanzas, de la música, con una oración, José. Sí, claro que sí. Primeramente empezar con lo que es importante, ¿no?, de este número de programa, como sea la oración. Vamos a invitar al hermano diácono René Calle para que nos pueda guiar en la oración. Tengan ustedes muy buenas tardes, y es un honor tenerlos acá en medio de la misión Buenas Nuevas. Para dar inicio, les ruego por favor inclinar sus rostros, vamos a orar. Dios Padre, Señor, hoy le damos gracias porque nos permitió hace 3 años escuchar las primeras notas y hacer alabanza, honor y gloria a su santo nombre. Por medio de este grupo también usted quiere manifestarse, quiere anunciar su santo evangelio. Dios Padre, no solamente queremos nosotros apoyar, sino andar juntos con la gran comisión que tiene para todo el mundo, Señor, para los que se nacieron de nuevo. Padre Santo, en esta tarde encomiendo en sus manos este grupo, este 3er aniversario. Por favor, usted nos llene de gracia, usted los llene de dicha, y también este grupo puede dejar un legado. Sabemos bien que por su gracia y misericordia todas estas cosas son posibles. Padre Dios, encomiendo en este tiempo este grupo, este tiempo, también las personas, los invitados, por medio de esta manifestación del canto, también se pueda difundir canto de esperanza para cada corazón. Así encomendamos todo este tiempo en sus manos, orando todo esto en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Señoras y señores, hermanas y hermanos, Jocelyn, es tiempo de comenzar. Es tiempo de escuchar alabanzas, es tiempo de desarrollar este programa, porque tenemos mucho que disfrutar esta tarde, Jocelyn. Sí, y ahora es que viene ya, como usted lo decía bien, empezando el programa con un dúo Esperanza a cargo de 2 hermanas de la misión ¿Sí? Buenas Nuevas. Sí, vamos enseguidita ya a disfrutar, para ya que invitarlas además a que puedan pasar a este escenario en el que vamos a compartir muy linda música, además agradable a Dios, ¿no es cierto? Sí, porque es importante. Además son voces angelicales, son voces de damitas, Jocelyn. Sí, como usted lo decía, el único propósito para poder alabar a Dios, ¿no?, dar la gloria a Él por su obra. La obra, y además nosotros somos la obra, ¿sí o no? Y además esos aplausos que una vez más se van a sentir enseguidita, esa es parte de esa obra, es parte de esa alegría que vamos a tener en esta tarde. Sí, entonces damos paso, Julio. ¿Sí? Sí. Y con el aplauso de todos ustedes, pero fuerte, que se escuche en todo el planeta, está con nosotros el dúo Esperanza. ¡Fuerte el aplauso!
Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por pastos verdes me guiará. En aguas de reposo me pastoreará. Por la senda de justicia. Oh, el Señor me guiará, aunque ande en valle de la muerte, no temeré ningún mal, pues su vara y su callado aliento me infundirá. Oh, el Señor me guiará, con su palabra me sostendrá, con su amor me cubrirá, hasta el fin de los tiempos, con su poder me guiará, con su palabra me sostendrá, no temeré ningún mal, pues su santidad es mi santidad. El bien y la misericordia todos los días me sostendrán. En la casa de Jehová por siempre viviré, por siempre le alabaré. Oh, el Señor me guiará, con su poder me guiará, con su palabra me sostendrá, con su amor me cubrirá, hasta el fin de los tiempos, con su poder me guiará, con su palabra me sostendrá, no temeré ningún mal, pues su santidad es mi santidad. No temeré ningún mal, pues su santidad es mi santidad. Y te encontraron a ti en pleno acto de rebelión. Nadie de ti nunca tuvo compasión. Y tu maldad te llevó tan lejos que no pudiste huir.
En un momento limpió las tinieblas que había en mí y derribó el muro de separación. De rodillas humillada yo caí. Tú cargaste mis pecados sobre ti y tomaste mi lugar para morir. Te escuché decir y yo te condeno, ya no tengas miedo, levanta tu cabeza y mira al cielo, al cielo. Los que te acusaban no pueden herirte, pues con mi sangre vine a redimirte. Te condeno, ya no tengas miedo, levanta tu cabeza y mira al cielo, al cielo. Los que te acusaban no pueden herirte, pues con mi sangre vine a redimirte. Y yo te condeno, ya no tengas miedo, levanta tu cabeza y mira al cielo, mira al cielo, al cielo, mira al cielo, al cielo. Fuerte el aplauso para el dúo Esperanza, muchas gracias. María y Carol, ¿qué tal? ¿Se merecen un aplauso más o no? Claro que sí. Gracias, hermanita María. Gracias, Carol. ¿Qué tal? Ya quisiera uno cantar así, ¿no? Hacemos el esfuerzo, pero no a todos nos salen tan lindas voces, Jocelyn. Sí, Julio, como ahora bien podíamos escuchar a cada una de ellas y hermosas voces, ¿no? Las cuales cada una de ellas, yo veía en cada canción tiene un mensaje, Ajá. ¿no? En la primera canción y primeramente, ¿no? Decía, bueno, no me acuerdo la primera, sincera, la segunda, que dice ni yo te condeno, ¿no? Y es acerca también de una prédica que sale en el libro de San Juan. Y ahí muestra, ¿no? Acerca de la mujer adúltera. No sé si usted sabe Sí, aquella claro que historia. sí. Y ahí sale como, ni yo te condeno, ¿no? ¿Quién dice eso? Como Jesucristo, ¿no? A la mujer. Y claramente en esta canción muestra ese mensaje, ¿no? Y nosotros llegando a ser justos, santos y perfectos, como ya no hay nada que nos condene, ¿no? Y como sale en su palabra en Romanos, ni yo te condeno, ¿no? Y todos vamos, obviamente, siempre a hacer nuestras vidas mucho mejor para que, obviamente, podamos estar fuera de todos. Bueno, seguimos, porque hay más música. ¿Queremos más música? Creo que no se escucha. Como que vamos a cenar más tarde, ¿sí? Vamos a cenar más tarde, pero todos hemos venido almorzaditos, ¿o no? ¿Sí? ¿Más música? ¿Más alabanzas? Eso. Tenemos ahora un solista que nos va a hacer también alabar, soñar, ¿no es cierto? Y agradar esas lindas alabanzas, George. Sí, ahora tenemos un solo a cargo del solista Gustavo Espejo. Muy bien, vamos a invitar a Gustavo para que también nos pueda deleitar, pero con un fuerte aplauso. ¿Listo? Porque esto viene así, con todos ustedes y para todo el mundo. Estamos con Gustavo Espejo. Fuerte aplauso.
La primera canción que voy a interpretar en esta tarde se titula He conocido al Creador. Espero que les guste. Hay muchas canciones que hablan de paz interior, limpieza mental y tranquilidad. Hay muchas canciones. Hay muchos pintores que intentan llenar tu ser de color, quitarle el gris a tu existir. Hay muchos pintores. Hay muchos poetas que dicen que la respuesta es hallarse uno mismo, sumergirse en luces violetas. Hay muchos poetas. Hay muchos filósofos que hablan de la introspección, el viaje al interior de uno mismo. Hay muchos filósofos. Yo no soy ningún filósofo, ni mucho menos poeta o pintor, pero sí te puedo decir que he conocido al pintor de pintores, que le dio color al sol, que hace brillar todas las estrellas. Ese sí que es pintor y yo lo he conocido. Conocido al mejor cantante que hace trinar a todas las aves, susurrar a los arroyos y silbar al viento. Ese sí que es cantante y yo lo he conocido. Conocido el mejor poeta que inventó las palabras más bellas, como ser papá y mamá y la libertad. Conocido al super sabio que mantiene la tierra flotando sobre la nada, que te dio labios y manos, el que te dio ojos y besos, el que te dio ojos y boca, y yo lo he conocido. Conocido al Creador, no necesito meditación. He conocido al Creador, no necesito introspección. Lo he conocido, no me lo han contado, lo estoy viviendo, no lo estoy soñando. Lo llevo en mí y me llena entero. Conocido al Creador, no necesito introspección. He conocido al Creador, no necesito meditación. Lo he conocido, no me lo han contado, lo estoy viviendo, no lo estoy soñando. Lo llevo en mí y me llena entero. Yo no he venido a venderte canciones, poemas ni cuadros vacíos. Solo te digo y te repito que he conocido a Jesucristo, que he conocido a Jesucristo. Sí, muchas gracias. Grupo Canto de Esperanza, ¿no? Con estos 3 años de grupo que están pasando, también un festejo muy especial, un abrazo muy fraternal y también felicitaciones. Sigan sirviendo al Señor, sigan en
lindo camino que es la alabanza, alabar a Dios, muy bueno, ¿no? Porque para eso hemos sido llamados. Fuerte aplauso, por favor, para el grupo Canto de Esperanza. Sí, quiero agradecer la invitación también que nos han hecho, ¿no? Para poder presentar algo. Y la siguiente canción basada en el libro de San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Realmente no podemos entender el amor de Dios para con nosotros, ¿no? No podemos entenderlo, sino más bien creerlo nada más, ¿no? Se titula esta canción, ¿Quién soy yo? Una pista, por favor. Si tenemos la pista, por favor. Está en puertas ya. No sé cómo, pero tengo esperanza. No sé cómo, pero sé que soy feliz. He tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor. No sé cómo, pero sé que soy distinto. No sé cómo, pero Él me transformó. Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz, fue su sangre derramada en la cruz. Otra vez ante ti, en humilde oración, ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que no encuentro la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? No sé cómo, pero hay gozo en mi alma. No sé cómo, pero tú me has dado paz. Y soy libre como el sol, como la luna, como el mar. Nada puede detener tu libertad. Ya no intento comprender esta locura, palpitando el son del sol y de la luna. Solo puedo darte gracias, repetírtelo otra vez. Toma el agradecimiento de mi ser. Otra vez ante ti, en humilde oración. Ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que no encuentro la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Otra vez ante ti, en humilde oración, ni siquiera
estés, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que no encuentro la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? ¿Quién soy yo? Amado. ¿Quién soy yo? Amado. Una vez más, fuerte el aplauso para Gustavo Aplausos. Espejo. Vamos, 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 a ver Vamos, que se más escuche. fuerte. Qué presentación, Julio, la que tuvimos. La primera canción me encantó. Sí, yo no soy, tú eres, haces, no sé, alguna obra de arte, estás, algo, pintas, cantas, por ejemplo, no. Sí, un poco. Sí. Instrumento ahora, teclado. Ah, sí. Ah, bueno. Bueno, tú haces, interpretas el teclado, pero yo cero a la izquierda, ni la derecha ni la izquierda. Cantas, yo nada. Pinto en artes plásticas cuando era changuito, o sea, estamos hablando de unos 70 años atrás, pasaba con la nota mínima. ¿Qué más? La primera canción te hace reflexionar y obviamente en algún momento conocemos al pintor de pintores, cantor de cantores. Esa canción fue linda. Sí, y veo que usted se identifica, Julio, con esa canción. Sí, sí, porque es eso, ¿no es cierto? Cristo Jesús es eso, una inspiración, obviamente, para todos nosotros. Todos hemos de tener alguna habilidad, pero la inspiración viene desde arriba. Ahora, en estos 3 años, Jos, en estos 3 años de canto, del grupo Canto de Esperanza, sin duda han debido pasar muchas cosas. Muchísimas experiencias por contar. Buenas, Malas. se aprende, nunca se para de aprender, Sí, por ejemplo. cada día. Y para eso obviamente es bonito y es bueno escuchar un testimonio, por ejemplo. Sí, como es que ahora, ¿no?, viene un testimonio de un miembro, un integrante del Canto Esperanza, quien es el hermano Livio Gutiérrez. A quien le invitamos y le aplaudimos. ¿Le parece? Aquí está. Hermano Livio Gutiérrez, eso. Muy buenas tardes, hermanos. Realmente es una tarde muy preciosa. Muy agradecido con nuestro Creador. Me siento muy feliz y feliz de que ustedes hayan podido llegar aquí a la iglesia. En esta tarde quiero agradecer a Dios por su infinita misericordia que me ha permitido poder conocer el Evangelio. Antes del 2014 mi vida era diferente. Hoy puedo agradecer a Dios porque a través de su palabra, a través de la misericordia de nuestro Dios, pude conocer el Evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Es así que el 2014, en un campamento mundial, pude conocer el mensaje de la salvación. Y desde ese entonces yo pues he experimentado muchas alegrías, también tristezas, ¿no? Pero esta tarde quiero
agradecer a Dios porque me ha permitido poder compartir con los hermanos de la iglesia, me ha permitido poder compartir con los jóvenes del grupo. Estoy muy agradecido porque todo este tiempo hemos estado compartiendo la música mediante la alabanza, ¿no?, a nuestro Señor Jesucristo, del cual estoy muy agradecido. Agradezco en esta tarde, quiero agradecer a toda la hermandad, agradecer a todas las personas que han podido hacer posible, ¿no?, de que pueda haber yo conocido la verdad. El 2014 conocí a la salvación de Jesucristo, nuestro Señor. Ese entonces yo no tenía muy bien, ¿no?, cimentado mi fe, pero hoy estoy muy agradecido porque Dios ha sido misericordioso con mi persona, con mi familia, y también mucho más antes yo tocaba para el mundo también música, ¿no? Y hoy yo soy muy feliz porque Dios me permite poder hacer también la música, pero la música en alabanza, que también alegra mi corazón, y espero que también la de ustedes. Dios bendiga en esta tarde a todos los hermanos de la iglesia, a los hermanos de todo el mundo, porque en realidad hay muchas personas y son millones también los que han conocido la verdad. Muchas gracias, hermanos, que Dios bendiga sus vidas. Muchas gracias. Más fuerte el aplauso, que se escuche, vamos, porque esos testimonios de vida, de arte, son hermosos ante los ojos de Dios. Así es, Julio, ¿no? Esas palabras que él expresaba, y son buenos tiempos y malos tiempos, y también como él decía, ¿no?, antes de conocer el Evangelio era su vida muy diferente, y después de conocer el Evangelio, como todo cambiaba, ¿no?, todo es diferente. Pero esta tarde es uno de sus mejores días. Yo creo que de acá o al año, cuando cumplan 4 años, el testimonio será diferente, porque esta tarde les estamos acompañando a celebrar sus 3 años. Sí, así es, Julio, como usted lo dice, y es su aniversario, ¿no? Y también comentarte que ellos tienen sus seguidores en las diferentes ciudades de Bolivia. A ver, por ejemplo, claro, podríamos decir, no vamos a decir fans, porque eso tiene otro significado. Seguidores a través de su música. Imagínate cuántos hermanos se habrán convertido, ¿no es cierto?, a través de su música, a través de sus mensajes. Sí, porque yo también soy parte de la ciudad de Cochabamba, y mira, allá tienen, ¿no?, los seguidores quienes invitaron a ellos personalmente para que puedan llevar, ¿no?, todo este canto de esperanza y allá a la ciudad de Cochabamba para celebrar un matrimonio. Así que ya lo saben, tienen que prepararse para hacer algún concierto también allá, ¿no es cierto? Porque tiene sus seguidores, sus hermanos, hermanas seguidores. Hay una parte hermosísima en cuanto a los niños, ¿sí? ¿Recuerdas la circunstancia en la que Jesús les dijo: ¿por qué los apartan? Dejen que los niños vengan a mí. Exactamente, ¿no? Y es que Dios también, y cuánto ama, ¿no?, a los niños, que ese mismo corazón quiere que nosotros tengamos, ¿no? Así como ellos, sencillo, ¿no? Esa inocencia, ¿no es cierto? Porque los niños son eso, son inocencia, y aman sin ver a quién, ¿no es cierto? Ellos siempre nos sonríen, nos regalan su sonrisa, y en esta tarde tenemos su carisma, su sonrisa, su alegría y su canto, José. Sí, así es, Julio, como lo decía. Ahora sí vamos a dar paso al grupo infantil Star Kids. Fuerte el aplauso, vamos, que se escuche, que vengan los niños, que canten los niños en esta tarde.
celebrando el tercer aniversario del grupo Canto de Esperanza. Eso, ahí están los niños, las niñas. Se tiene que escuchar el aplauso, no tienen que dejar de aplaudir, porque estos niños obviamente nos van a cantar y le van a cantar a todos nosotros, y nos van a llenar de fe, nos van a llenar de alegría, nos van a llenar obviamente de mucho orgullo. Ahí están, seguramente los papás deben estar entre el público, ¿sí? Así que vamos a aplaudirlos enseguida nada más, y esta es una transmisión para todo el mundo. Quiero contarles una historia de un hombre que creyó en Dios, aunque la gente se burlaba. Con su fe un arca construyó. Pronto vinieron muchas lluvias y un gran diluvio apareció. Junto con toda su familia y los animales en el arca entró. Quiero conocer el arca de Noé, con los animales yo quiero correr, escuchar rugir al fuerte león y con los canguros saltar de emoción. Luego pasaron muchos días hasta que la tierra se secó. Dios dibujó un arco iris para recordarnos de su amor. Quiero conocer el arca de Noé, con los animales yo quiero correr, escuchar rugir al fuerte león y con los canguros saltar de emoción. Quiero conocer el arca de Noé, con los animales yo quiero correr, danzar con los monos y cantar así. La 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 la. Quiero ver jugar al elefante con la jirafa y la tortuga. Quiero ver danzar las mariposas y oír las aves cantando juntas. Quiero ver jugar al elefante con la jirafa y la tortuga. Quiero ver danzar las mariposas y oír las aves cantando juntas. Quiero conocer el arca de Noé, con los animales yo quiero correr, escuchar rugir al fuerte león y con los
Fuerte el aplauso, vamos, que se escuche. Ahí están nuestros niños, niñas. Eso. Muy bien. Alguien decía por ahí, otra. Pero bueno, va a ser motivo de otra presentación, digámoslo así. Pero bueno, a ver, Jos, ¿tú recuerdas? ¿Tienes mascotas? No en casa. Claro que sí, tengo 3, 4 y 2 gatos. A ver. 4 perros y 2 gatos. Ah, ya, 4 perros y 2 gatos. Qué difícil, ¿no? Imagino que si tú hubieras conocido el arca de Noé, hubieras escogido, si hubieras tenido la oportunidad de escoger una parejita de animalitos en el arca de Noé, hubieras escogido una pareja de perros, una pareja de gatos. De gatos. Sí, bueno, está bien. También, Julio, ¿no? La Biblia como representa el arca a la iglesia. Y Ajá. es que en la iglesia hay todo tipo de carácter, ¿no? De cada hermano. Ay, estoy fregado. Soy del signo de Leo. Bueno, vamos a imaginaros que en el arca de Noé, León no se comía a los animalitos, ¿no? O sea, imagino que Noé ha debido, o no sé, quizá le hicieran una jaula especial, no sé, imagínate, ¿no? Porque la naturaleza es esa, además, Sí. ¿no? Linda canción. Muy hermosa canción, interpretación a cargo de los niños. Yo me sorprendí, ¿no? Y había uno que guiaba a todos, ¿no? Y todos Sí. podían seguir a ella. Sí, eso es lo bonito, es lo bonito. Y los papás eran los más alegres. Yo veía papás ahí atrás que poco más ellos bailaban y ellos cantaban. Y eso es lo bonito de que nuestras guaguas, nuestros niños, estén acá en escenario. Sí, Julio, eso es lo importante también, tener en este programa la participación de los hijos de los mismos integrantes Sí. del grupo Canto Esperanza. Muy bien. A ver, que aplaudan una vez más los papás y las mamás que están, a ver, del grupo Star Kids. Sí, eso. Cuánta alegría se siente. ¿Sí? Y en este tercer aniversario del grupo Canto Esperanza, siguen, en este caso un dúo que nos va a cantar, nos va a deleitar con su música y nos va a permitir alabar a Dios. Claro que sí, Julio. Ahora viene un dúo Duarte. Sí, a quienes les vamos a invitar y les vamos a aplaudir, pero fuerte, fuerte. Pueden gritar, ahí está, todos con las medidas de protección, de bioseguridad, Bravo. así que pueden gritar. Nosotros vamos acá. Fuerte el aplauso para el dúo Duarte. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Deberíamos llamarnos el dúo Hermana Silvia, ¿no? ¿La conocen a la Hermana Silvia? Todas. ¿Quién no la conoce? Levante la mano. ¿Quién no la conoce? Uno, ya. Me voy a presentar después. Si quieres puedes sacar el micrófono de ahí. Sí, dale, eso. Sin romper, pero porque si no... Sí, así yo se lo voy a sacar. Sí. A ver, ¿cómo están todos? ¿Tranquilos? ¿Felices? ¿Contentos? ¿Sí? Bueno, van a escuchar ahora a la hermana Silvia cantar cosas hermosas, maravillosas. Yo cuando era, bueno, es mi hermana mayor, aunque no parezca. Cuando yo era muy chiquito, ahí está mi mamá, pero ella era como nuestra mamá y siempre nos cuidaba muchísimo para llevarlos al colegio y todo eso. Y siempre cantaba y yo estoy muy feliz y honrado de estar a su lado cantando con ella. Quienes conozcan esta canción, canten con nosotros.
desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, no negué, supe que me amabas. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba de sentir, sabía que entonces me cuidabas y te oí como un susurro fue tu voz en el silencio. Cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste, no negué, supe que me amabas. De tu casa yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas mucho tiempo me esperaste, no negué, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Estoy aquí. Estoy aquí, mi dulce Señor. Estoy aquí, amado Salvador. Estoy aquí. Estoy aquí. Muchas gracias. Bueno, esto es todo, gracias. Ya nos vamos. Esta canción, ¿quién conoce? Levante la mano. Ah, muy bien. Ahora, todos así, muy bien. Alabemos esta tarde a nuestro Señor. Muy bien. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tus palabras, quiero hablar.
dame tu parecer. Dame de tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir. Dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu amor, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú eres, dame de tu gracia, tu poder. Dame tu corazón. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Canten, canten. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer. ¿Cuál quieres cantar, Susita? La última y nos vamos. Hay una canción, bueno, hay dos canciones, la van a escoger. Hay una canción que canta el coro Gracias, que yo he tenido la suerte y el cariño de cantarle al pastor Oxopac. Ja, yo le he visto al pastor. Se lo he cantado. No, gracias a mi hermana, porque en Santa Cruz, en un campamento hemos estado ahí con el pastor y con el coro y con todo. Ha sido una belleza, ha sido una bendición, que se llama Por ti seré. ¿Conocen esa canción? Muy bien. Y hay otra canción que se llama La Gloria de Dios, que canta Ricardo Montaner. ¿La conocen? No, pues, una nomás. Ya, a ver, vamos a empezar con Por ti seré, ¿sí? Y luego terminamos con La Gloria de Dios. Y muchas gracias. Cuando me vi desnudo y sin aliento, arando en un mar desierto y sin amor,
por ti seré más fuerte que el destino, por ti seré tu héroe ante el dolor. Yo sin ti estaba tan perdido, por ti seré mejor de lo que soy. Por ti seré más fuerte que el destino, por ti seré tu héroe ante el dolor. Yo sin ti estaba tan perdido, por ti seré mejor de lo que soy. Por ti seré más fuerte que el destino, por ti seré tu héroe ante el dolor. Yo sin ti estaba tan perdido, por ti seré mejor de lo que soy. Por ti seré, por ti seré tu héroe ante el dolor. Yo sin ti estaba tan perdido, por ti seré mejor de lo que soy. Por ti seré mejor de lo que soy. Muchas gracias. Bueno, gracias. Y bueno, así rapidito para terminar esta canción maravillosa, que seguramente la conocen, y les agradecemos mucho, mi hermana Silvia y yo, José Luis. Gracias por la invitación. Un saludo. Muchas gracias. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel, sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies, con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y
la gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante paz para ti, para mí, y hay quien quiera venir a la gloria de Dios. Muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias. Felicidades al grupo Canto Esperanza. Realmente es tan hermoso poder alabar al Señor. Es un grupo maravilloso que Dios ha permitido. Y sigan, como dicen, ¿no? Hasta los confines con el Evangelio. Una manera de llegar con el Evangelio es con la música, alabando a nuestro Señor. Gracias, hermanos, por esta invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Silvia, José Luis. Muchas gracias por tan linda música. Gracias. Parece que no nos hubiera gustado. Primeramente para la hermana Silvia, ¿no ve? Un fuerte aplauso. A ver, hagamos una cosa. La hermana Silvia tiene seguidores varones, ¿sí? Y el hermano José Luis, seguidoras damas. Tú te quedas, ¿dónde está Orlando? Debe ser el cable, debe ser el cable. Qué lindo canta, ¿no? José Luis, ¿no das clases por si acaso? Obviamente eso viene desde arriba, ¿no? Desde arriba viene esa cuestión. Pero bueno, a ver, solamente yo estoy con las hermanas, tú con los hermanos. ¿Listo? Qué lindo cantan. Yo me he quedado ahí embobado así. Bueno, primero a las damas. Tú con los hermanos, un aplauso para la hermana Silvia, ¿te parece? Y nosotros vamos a ganar porque las damas, porque yo les voy a ofrecer los tickets para la cena. Así que, a ver, Chantaje. vamos. No es chantaje, solamente les estoy mostrando nada más, para que sepan que yo lo tengo. A ver, Jos. A ver, empezamos conmigo. Fuerte los aplausos para... Solamente los varones. Sí, para la hermana Silvia. Dale. Fuerte los aplausos para la hermana Silvia. Está bien. Pasa. Hermanas, ya saben, la cena.
A ver, hermanas, fuerte el aplauso para el hermano José Luis. Te toca, una más, porque ves, lo que sí he escuchado es que los hermanos gritan fuerte, pero gritan bien. A ver, dale. Bueno, lo va a ver. Fuerte Te paso si quieres unas fichas para la cena. No, a ver, dale. Y ahora sí, ya listos. Fuerte los aplausos para hermana Silvia. Fuerte los aplausos para el hermano José Luis. Fuerte el aplauso para el dúo Duarte. Eso. Muy bien. ¿Sabes, Julio? Me hacías recordar algo cuando hermana Silvia hablaba acerca de la música, ¿no? Ajá. Usted sabía que hay dos cosas que puede cambiar el corazón del ser humano, ¿no? Sí. Que en el estado en el cual está triste o feliz, al escuchar como ser, primeramente la palabra tiene ese poder, ¿no? Para cambiar. Y segundo lugar es la música. Llega primeramente al corazón, ¿sí? Y luego va, yo creo que trabajando nuestra fe, sobre todo a través de esos mensajes tan lindos, ¿cierto? Sí. Y además se imaginan en la creación las aves. Bueno, hemos escuchado, tú eres cochabambina, allá hay más aves que en La Paz y el Alto, porque acá, bueno, y un coro de pajaritos, de aves trinando, alabando a Dios, ¿te imaginas? ¿No es cierto? Y claro, a través de eso también nosotros tenemos mucha fe. Ellos cada mañana, ¿no? Dan su oración antes que todos. Antes que nosotros. ¿Sí? Porque a veces duermo y dice, ahí están los pajaritos ya alabando y agradeciendo a Dios. Sí, después me toca a mí eso de las 10 de la mañana más o menos. Pero qué flojos que soy, qué flojo que soy. Bueno, seguimos seguimos con el programa, Julio. Sí, son 3 años de aniversario, ¿sí? Del grupo Canto Esperanza para todo el mundo, y en esta tarde reunidos, muy linda gente, lindos hermanos, hermanas, con linda música. Pero es tiempo de un video. Sí, como el video memoria del grupo, ¿no? Todo ya que para llegar hasta aquí, todo es un proceso, ¿no, Julio? Es que esto es una vida. Es gastar esa vida, ¿sí? Con fe, trabajo, para gloria de nuestro Señor. Único propósito. Así es. Sí, Julio, entonces vamos adelante, si ya lo tienen el video, que es el video memoria del grupo. Se pierde más, no sabiendo que les espera en el final. Dicen que el tiempo cada vez se acorta más. Dicen que las horas vienen, pasan y se van. Y la juventud cada vez se pierde más, no sabiendo que les espera en el final. No, 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 no. No, 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 no. No le digas que no, entrégale tu corazón.
sé si sabes a dónde tú irás. Yo quiero estar con Él por toda la eternidad, vivir en calles de oro y en un mar de cristal. Yo quiero estar con Él por la eternidad. No, 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 no. No, 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 no. No le digas que no, entrégale tu corazón. Ahí escuchábamos de fondo Cochabamba. Esa fue la presentación, la canción que escuchábamos, la alabanza que escuchábamos. Así es, Julio. Lindo. Es que es toda una vida. Son actividades, son presentaciones, van en representación, digamos, de la paz. Ok, en el tema, digamos, de las alabanzas y todo eso, quizás no tenga que haber una competencia, pero siempre van en representación, ¿no es cierto? De la iglesia nuestra, de allá. Qué lindo es. Lleno de sorpresas ese video. Podía ver al más pequeño, el más pequeño integrante, Sí. quien es Abdías, desde muy pequeñito, ¿no? Pero ahora ya está adolescente. Ya, crecen rápido y todo eso. Él está creciendo junto con el grupo Canto Esperanza. Y eso es lo bonito, y esa vida ya está hecha y consagrada a Dios. Así de sencillo es, ¿no es cierto? Para todo. Bueno, tú sabes, bueno, tú eres cochalita. Nosotros acá somos aymaras, ¿no? No hay mucha diferencia, digamos, en el tema del quechua y el aymara. Entonces, a continuación se viene un coro que tiene el nombre de esa esperanza tan linda que tenemos todos, de espera, de que Cristo vuelva en cualquier momento. ¿Se imagina en este momento? Bueno, todos se irían menos yo, creo, yo no sé, ¿no es cierto? Bueno, no saben lo que yo hago. Todos irían así con Cristo, menos yo, por favor, si yo estaba presentando al coro, más o menos, ¿no? Entonces, este coro tiene que ver, el nombre del coro tiene que ver con esa espera. Sí, así es. Coro Suyaña. Suyaña quiere decir esperar, ¿no es cierto? Entonces, a través de la música, este lindo coro, nos vamos a llenar de esa fe, de espera, ¿no es cierto? Algunos quizás nos vayamos. Yo, por ejemplo, ya tengo 75 años. Wow. Quizá el Señor ya me recoja y diga, mira, vos ya estás extorsionando a los hermanos con las fichas, así que vente nomás. No sé, digo. Entonces, vamos a disfrutar de su música. Claro ¿Te que parece? sí, Julio. ¿Tú alguna vez has integrado un coro? Sí, el coro de la iglesia de Cochabamba. Ah, qué lindo. ¿Qué voz eres? Creo que yo soy bajo. ¿Tú? Podría decir. Por ejemplo, el hermano José Luis, ¿cómo se llama esa voz? ¿Barítono? Bari. No, ¿qué se llama? Perdón, tenor, así, ¿no? Tenor. ¿Tú eres? Ba- No creo. Suavecita es su voz, ¿no? Debe ser voz soprano, contralto. Soprano. Debe ser, ¿no? Yo no soy soprano, soy soplón. Entonces, el tema es, eso es lo lindo, porque un coro, ¿se imaginan esos coros de ángeles arriba? Y nosotros estamos acá también para que a través de la fe nuestras voces podamos de alguna manera hacer lo mismo. Porque es momento de disfrutar de esa música, Dios. Sí, Julio. Y es arriba también en el cielo que uno de nosotros, ¿no?, es quien estará alabando a nuestro Dios en sí, todos, ¿no? Pero habrá un elegido. Sí. Y además, si no sabemos, a veces no nos sale la voz, con nuestros aplausos, nuestras manos, ayudamos, porque a veces, yo me pongo en el papel, en el sitio de los hermanos que ejecutan su instrumento y nadie levanta su voz, nadie le aplaude, entonces, amén, gracias, hasta luego, chao, nada más, ¿no? Animemos, para eso estamos hoy, ¿sí? Porque es momento de disfrutar y escuchar
al grupo Coro Suyaña. Fuerte el aplauso. A ver, vamos, que se escuche. Eso, que pasen los hermanos. Adelante. Que se ve, eso. Que se vengan en esta tarde que estamos celebrando el tercer aniversario del grupo Canto Esperanza. Una vez más, vamos a hacer una cosa. Cuando entren, aplaudimos porque en el mundo nos están escuchando. ¿Listo? Ok. Con todos los hermanos. Bueno. ¿Se escucha, no? Sí. Bien, esta noche vamos a saludar antes, ¿no? Al pastor Andrés de la Iglesia Misión y todos los hermanos, ¿no? Y también principalmente, ¿no? Al Coro Esperanza, ¿no? Que está de aniversario. Entonces, damos, ¿no? Felicitación a los hermanos de coro, ¿no? Como Dios nos permite ese tiempo. Y a ellos también, ¿no? La gracia para cantar, ¿no? Esta noche vamos a cantar nosotros, ¿no? O esta tarde, ¿no? Como ya parece noche allá abajo. Aquí parece de día. Entonces esta tarde vamos a cantar, ¿no? De Aymara nosotros, ¿no? Como siempre. Pero mayormente los hermanos, yo creo que entienden Aymara, ¿no? Aski hay porque panay hilana kuyakanaka. Ukama panaya. Kamas tinanaka qost abkhaw Aymarat, ¿no? Kimsa qachinaka. Humanakam chiktata. Akhlir abkham taqini. Amparana kamampi. Ah
Chamanchita y collan a Cristo, cantan a Kauna y a Taxati, chamamá mejadi kawa, nayat kanan masistati. Chamanchita y collan a Cristo, cantan a Kauna y a Taxati, chamamá mejadi kawa, nayat kanan masistati. Muchas gracias. Ukamas dia kai pun ha. Ya kak ocho no sarhanya taki qost abha humana kam chiktat no. Ampara kamam takhjarani phat hilana kuja kanak. Waliki khaya. Waliki wa. Echai pokos posisinyao no. Coro Esperanza hopahilatana karo diusao iriptaski no. Iriparakpan diusan hutanya kama diusan chekaro nakap apanyani takenesa no. Waliki khaya. Waliki machu imaki ochisiane chaipona. Por donde vine, caminito por donde voy, de regreso a mi casa, donde tengo mi familia, cuanto antes quiero llegar. Por ese camino vine y por el mismo me voy, llevando muchos recuerdos de mis hermanos y amigos que nunca olvidaré. No puedo evitar mi llanto en esta despedida, mas me consuela este canto que llevo en el corazón. No puedo evitar mi llanto en esta despedida, mas me consuela este canto que llevo en el corazón. Si acaso ya no regreso de nuevo a estos lugares, recuerden que les decía, no se aparten del camino que lleva a la vida eterna. Si al cejo ser el camino viniera el Rey de Gloria para llevar a su pueblo, yo quisiera, mis hermanos, que estemos todos allá. No puedo evitar mi llanto en esta despedida, mas me consuela este canto que llevo en el corazón. No puedo evitar mi llanto en esta despedida, mas me consuela este canto que llevo en el corazón. Muchas gracias. Bien. Esta noche, ¿no? Una última alabanza queremos cantar, ¿no? Con ustedes. Espero que sea, ¿no? De mucho agrado. Delante de Dios también, ¿no? Los hermanos puedan sentirse felices esta tarde junto con el coro Esperanza, ¿no? Una vez más a ellos, ¿no? Felicitamos por el aniversario. Un aplauso para los hermanos de coro Esperanza. Fuertes aplausos. Con esta alabanza nosotros nos vamos a despedir, ¿no? Espero que sea de mucha bendición también, ¿no? Para todos ustedes, hermanos. Amamos a Jesucristo, porque su amor es eterno, eterno como su nombre, mi Salvador amado.
Gracias. Fuerte el aplauso, que se escuche. Muchas gracias. Mientras están los hermanos, sigan aplaudiendo. No nos cansamos de aplaudir. Eso, más. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Vamos a venir por acá, Jocelyn, por este sector mientras se mueve todo. ¿Han visto a las hermanas? Sí. No, o sea, no estoy en ese sentido, hermano. Sí. Quiero contarte algo, Jocelyn. ¿Dónde está tu micrófono? Ahí está. Ese va a ser porque es igualito a este, así que lo elevaremos, ¿no? Ahí está. ¿Suena o no? Suena, sí. Ay, qué lindo. Ahora sí. Yo decía, ¿han visto a las hermanas? Yo en mis tiempos, por ejemplo, iba a la iglesia, estoy hablando de unos 50 años atrás, Jocelyn, y cantábamos con nuestros himnarios. ¿Hay alguien de mi edad acá en el público? ¿Sí? Que tenga 60 y pico años. Bueno, cantábamos así con nuestros himnarios, ¿no? Ahora han visto a las hermanas con sus smartphones. ¿Qué tal así? ¿Qué tal, no? Dice. Aplausos. Y le decía la hermana, decía, un ratito voy a recargar porque... No. Qué tan lindo, ¿no? En Aymara había una parte que decía, hasta que el Señor nos recoja en su gloria, nos vayamos con Él. Y claro, las lenguas, los idiomas no son barreras para Dios. Sí, Julio. La verdad, yo no entendía casi nada, no solo Waliki, la única. Ay, Waliki, ¿qué quieres, Waliki? Como, ¿estoy bien? Sí, bien. Eso decía, cada rato, entonces con razón decía, Waliki. ¿Qué ha pasado con mi hermana Jocelyn? A ver, ya. ¿No, Pero bueno, es para Dios, bueno, le cantemos en la lengua nuestra originaria, para Dios es agradable. Sí, Julio. Es y único propósito poder dar la gloria a Él, ¿no? No importando el idioma que sea, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, seguimos porque este homenaje a los hermanos de canto, de coro les han dicho, ¿no ve? Los hermanos había, ¿cómo coro? ¿No han visto cómo han protestado el grupo? No somos coro, somos grupo. De hecho, a ver, hermanos, por favor, cálmense. ¿Acaso no hacen voces? Sí, son coro, pues. Ya se han sentado. Lindo estaba, pero, ¿no? Sí, lindo estaba. Y ahora Seguimos. sí, seguimos con el programa. Vamos con esta penúltima alabanza que es a cargo del Ministerio de Alabanza. Jóvenes que hacen todo un ministerio, que hacen todo un trabajo, porque es un trabajo para Dios. ¿Sí? Porque uno debe decir, no, yo voy a trabajar mi salvación, dice, ¿no ven? Porque claro, la salvación es personal, ¿sí? Cada uno trabaja su salvación. Pero cuando uno hace un ministerio, todos trabajan, ¿sí? Para Dios y todo eso, ¿no? Y se organizan. Exactamente, y es que en este grupo son un grupo de adolescentes y jóvenes. Pero eso es un ministerio. Un ministerio. ¿No es cierto? Para todo el mundo, para todos quienes nos ven a través de las redes sociales y quienes nos acompañan acá, tenemos el agrado de presentarles al Ministerio de Alabanza, Jehová Jireh. ¡Fuerte el aplauso!
Sí, ahora sí. Bien, tengan todos ustedes muy buenas tardes, amén. Bueno, nosotros somos el Ministerio de Alabanza, venimos de la iglesia Sinaí de Viacha. ¿Cuántos conocen Viacha? Ahí atrás les veo, ¿no? Venimos desde ahí, somos desde Viacha, el Ministerio de Alabanza. Aquí estamos conformados, ¿no?, por los hermanos de acá. Ahí está el hermano Oliver, aquí está el bajista, el hermano guitarrista también, en batería también está ahí nuestros hermanos. Bien, antes que todo, ¿no?, agradecerles a cada uno de ustedes, a la iglesia, por invitarnos a este tercer aniversario del grupo Canto de Esperanza. ¿Amén? También un saludo cordial a nuestro hermano Alan Condori. ¿Dónde está? Ahí atrás está, ¿no? Un saludo especial para el hermano. No sé quién es el director del ministerio del Canto de Esperanza. ¿Dónde está? Silvio. Livio. Ya, Livio, ahí está nuestro hermano. A ver, un fuerte aplauso para nuestro hermano Livio. Es un grupo muy hermoso, le he escuchado, hemos escuchado, ¿no?, todos cómo han alabado al Señor, cómo han cantado esas voces. Yo me he admirado bastante, se presentaban acá hasta los niños, ¿no?, los niños muy tiernos, cómo cantan, alaban al Señor. ¿No ve? Bueno, vamos a alabar también juntamente con nosotros y quisiera que se pongan de pie. Bien, cuando venga el Señor, ¿cómo vamos a recibirlo? ¿Sentados? No creo, ¿no? Vamos a recibirlos de pie, alzando nuestras manos, ¿no? Bien, dale esas fuertes palmas al Señor, el quien vive, el que reina. Amén. Gloria a Jesús. ¿Ya estamos listos? Bien. Gracias, Jesús. Gloria a Jesús. Quisiera que nos ayuden con esas palmas al Señor. Señor, único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Todos, tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor.
Dale esas fuertes palmas al Señor. Amén. Que se escuche. Fuertes palmas al Señor. Gloria a Jesús. Ahora sí comenzamos a danzar para Cristo. Amén. Quiero que se muevan, no sé, izquierda, derecha, salten, no sé. Ahí atrás los veo animados, ahí están gritando, ¿no? Ahí está Alan también. Van a saltar, van a gritar. Yo creo que deben conocer tal vez estas alabanzas de gozo, de bendición. Y si no la conocen, pues es una alabanza hermosa donde a cada uno también les bendice. Amén. Bien, vamos.
la luz del mundo. Él es nuestro ayudador. Aleluya, Jesús. Hay un canto nuevo en mi ser, gozo perfecto en amanecer. Hay un canto nuevo en mi ser, gozo perfecto en amanecer. Jesús es la luz del mundo, mi fortaleza, roca eterna. Jesús es la luz del mundo, mi fortaleza, roca eterna. Bolivia es para Cristo, aunque el diablo no lo quiera. Bolivia es para Cristo, aunque el diablo no lo quiera. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, adoramos a Jesús. Y toda la alabanza sea agrado a ti, amado Señor. Canto nuevo en mi ser, gozo perfecto en amanecer. Hay un canto nuevo en mi ser, gozo perfecto en amanecer. Jesús es la luz del mundo, mi fortaleza, roca eterna. Jesús es la luz del mundo, mi fortaleza, roca eterna. Bolivia es para Cristo, aunque el diablo no lo quiera. Bolivia es para Cristo, aunque el diablo no lo quiera. Aleluya, seguimos. Compartiré. Aleluya. De Cristo, Cristo, Cristo. Aleluya. El amor de Dios es verdadero y eterno, no es como el amor humano pasajero. El amor de Dios es verdadero y eterno, no es como el amor humano pasajero. De tal manera amó Dios a este mundo, que ha enviado a su Hijo Jesucristo. De tal manera amó Dios a este mundo, que ha enviado a su Hijo Jesucristo, para darnos vida eterna y así poder librarnos de la muerte eterna. Para darnos vida eterna y así poder librarnos de la muerte eterna. Cristo, Cristo vive, Cristo vive. Aleluya. El amor de Dios es verdadero y eterno, no es como el amor humano pasajero. El amor de Dios es verdadero y eterno, no es como el amor humano pasajero. De tal manera amó Dios a este mundo, que ha enviado a su Hijo Jesucristo. De tal manera amó Dios a este mundo, que ha enviado a su Hijo Jesucristo, para darnos vida eterna y así poder librarnos de la muerte eterna. Para darnos vida eterna y así poder librarnos de la muerte eterna. Eso, Cristo, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. A Jesús alabaré. Gloria a Jesús.
alabaré con todo mi corazón. Diré, charango, bombo y guitarra, a Jesús alabaré. Charango, bombo y guitarra, a Jesús alabaré. Alabaré a Jesús, alabaré, alabaré a Jesús, alabaré. Aleluya. Jehová, diré. Gloria a Jesús. Adoramos Jesús, exaltamos su nombre, amado Señor. A Jesús alabaré con todo mi corazón. A Jesús alabaré con todo mi corazón. Dile, Señor, charango, bombo y guitarra, a Jesús alabaré. Charango, bombo y guitarra, a Jesús alabaré. Alabaré a Jesús, alabaré. Alabaré a Jesús, alabaré. Aleluya. Eso. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Gloria a Jesús. Se acaba. Gloria a Jesús. Dale esas fuertes palmas al Señor. Amén. Dale esas fuertes palmas para el que vive, para el que reina. Está allá en los cielos. Porque Dios dice, Dios es omnipresente. Amén. Está acá juntamente con nosotros. Aunque no lo dice, no, es como sientes el viento que te sopla, sientes que ese viento choca hacia ti, pero no lo puedes ver, pero sientes, ¿no ve? Es así. Gloria a Jesús. Y vamos a seguir alabando al Señor. Amén. Gloria a Jesús. ¡Hey! Gloria a Jesús. El Señor es mi rey, es el que me hace vibrar. Tú eres todopoderoso, Jesús. Dale estas fuertes, estas palmas para Cristo Jesús. El Señor es mi rey, todo. El Señor es mi luz, mi rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, que guía, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Aleluya. El Señor es mi rey, todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Gloria a Jesús. Y Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Te adoramos, Señor Jesús. Que Dios bendiga esta tarde, este tiempo tan especial que nos regala. Aleluya, Jesús. Sí, Señor.
hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. ¡Aleluya! Y Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Y un grito de júbilo. Sí, Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Digno de alabanza. Gloria a Jesús. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo que nos regala. Amén. Este tiempo es un tiempo donde siempre tenemos que estar agradecidos al Señor por la vida que nos da, por la familia que tenemos, por aquellos seres queridos que nos rodean. Siempre, siempre, todos los días hay que agradecer a Dios. De noche, de día y de mañana. Mientras vas al trabajo, aunque en el minibús, donde quiera que estés, siempre dentro de tu corazón agradécele a Dios. Porque Dios te da todo lo que tú tienes, ya sea, no sé, el trabajo, la familia, alguna empresa, Dios te lo ha dado. Sin Él no nada somos. ¿No ven? Amén. Gloria a Jesús. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Yo me presento, mi nombre es Israel. Nosotros somos del ministerio Jehová Jireh. Como ya decía el hermanito, venimos desde Viacha. Y esa es la iglesia a la que asistimos cada domingo, ¿no? Por ejemplo, mi persona, mi hermano, no somos de Viacha. Por cosas de la vida, nuestro padre llegó a esa ciudad a ser pastor y desde entonces nosotros cada domingo vamos hasta allá. Yo le agradezco a Dios por darme la oportunidad de haber llegado a ese lugar, por haber conocido a sus hermanos y aprovechando, ¿no?, este día en el que se recuerda el aniversario de un grupo que ha ido luchando, ha ido trabajando, se ha ido formando poco a poco, ¿no? Y no solamente hablamos de tocar el instrumento, de talento, sino también de todas las adversidades que han pasado como grupo. Muchas veces en las iglesias pasa por muchas adversidades. Yo recordaba hace rato cuando decían, ¿no? Un hermanito daba su testimonio y me hacía ver que el hecho de haber llegado a la iglesia ha cambiado prácticamente toda su vida, de lo que era antes a lo que es ahora. Y de igual forma, aquí muchos hermanos que están aquí tocando, por ejemplo el hermano tecladista, hace un par de años no iba a la iglesia, era una persona que se la pasaba, ¿no?, con cosas del mundo. Ahora está acá, él ya hace 4 o 5 años que es parte de nuestra congregación y toca el teclado, ¿no? Y yo recuerdo cada vez que pienso en la gracia del Señor, porque hubo un punto en donde la iglesia, incluso donde estábamos, tenía que cerrarse porque ya no había miembros, porque había problemas. Y era muy complicado para mí ver, porque yo estuve desde muy pequeño en esa iglesia. Pero el Señor demostró su gran amor para con nosotros. Y poco a poco fuimos creciendo de nuevo. En ese momento en el que no había jóvenes y necesitábamos nueva gente, necesitábamos empezar de nuevo, llegaron nuevas personas, nuevas vidas, entraban por esa puerta. En ese momento en el que ya decíamos, bueno, ya tenemos gente, ahora necesitamos un grupo. Bueno, hay guitarra, hay batería, mi papá tocaba el teclado y decíamos, bueno, ahora falta alguien que cante. Y en ese momento llega nuestro hermano Grover. Él en ese momento no cantaba, él era un hermano más que estaba ahí tranquilo, no hacía nada. Era un hermano que venía, que apoyaba, pero nosotros al verlo ahí, el Señor nos dijo que era Él la persona que tenía que llegar, y fue Él quien llegó y cantó y se formó desde entonces. Dijimos, bueno, ya hay teclado, ya hay guitarra, tenemos cantante,
Pero bueno, el pastor dijo, ya no puedo tocar porque necesito concentrarme en otras cosas. Y ahí es cuando llega el hermano tecladista. Y así poco a poco el Señor va mostrando con nosotros su poder. Es por eso que en esta tarde queremos cantar junto a ustedes una alabanza que tiene una letra muy simple, muy sencilla, pero que tiene mucho poder. Tal vez los hermanos del grupo que hoy están festejando un año más de aniversario van a sentirse muy identificados con la letra de esta alabanza. Y quizá muchos aquí van a recordar cosas que han vivido, cosas que han pasado. Muchas veces yo escuchaba de hermanos que decían, el poder de Dios es inmenso, Él nunca te va a abandonar. Y yo decía, sí, debe ser, porque yo personalmente nunca había vivido esas cosas. Y es ahora el tiempo en el que yo personalmente en mi vida, en muchos aspectos, estoy viendo el poder de Dios. Y es real eso cuando dice que no te va a abandonar, que no te va a dejar, que va a estar contigo en todo momento. Su promesa está ahí. Los invito a cantar, no es necesario que se paren, no es necesario que se muevan. Ahí donde están sentados, si es que yo sé que conocen esta alabanza, la pueden cantar ahí en sus mentes. No necesitamos que canten a voz en pecho, sino más que todo queremos, esta tarde hemos venido a adorarle al Señor, hemos venido a exaltar su nombre, hemos venido a glorificar. Bien, esta alabanza dice así. Y tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, y grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Digámoslo una vez más. Tu fidelidad es grande, Señor. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Recordamos que el Señor dio su vida por nosotros, sin ninguna condición. Él no pidió nada a cambio. Y Él lo único que espera de nosotros es que le entregamos nuestra vida. Qué hermoso es estar en las cosas del Señor. Qué hermoso es estar metido en la iglesia, alabando, adorando. Es hermoso recordar que el Señor no se olvida de nosotros. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Y grande es tu fidelidad. Un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso es estar así. Y bueno, ya agradeciéndole al Señor por cómo es con nosotros, vamos a cantar otra oración para César. Como les decía, no necesitamos que canten con una voz así que se escuche, no. Canten en su corazón. Díganle al
al Señor, Señor, yo estoy aquí para ti. Hay una razón por la que ustedes están en esta iglesia. Hay una razón por la que nosotros también estamos en nuestra iglesia. Cada uno tiene una razón personal. Hay algo en común que nos une, es que creemos en el Señor, creemos en su venida, creemos que Él ha dado su vida en la cruz por nosotros. Y ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Y ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llevándome, saciando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma te están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma te están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Gracias. Fuerte. El aplauso, hermanos, para el Ministerio Jehová Jireh desde Viacha. Lindas alabanzas, lindas oraciones que nos han hecho pensar. Muchas gracias, hermanos. ¿Dónde está Jos? Vente por acá. Son de Viacha. Me ha dado hambre. Ustedes saben que en Viacha están las salteñas. Perdón, qué descortés yo hablando y ahora sí, Jos. Ahí está bien. A ver. Sigamos. Ella es más grandota, ¿no? Ustedes saben que en Viacha están las salteñas más grandes de Bolivia, ¿sí? Por eso me ha dado hambre, ¿no? ¿Conoces la salteña Zapato? No. A ver, vamos a ver uno de estos, más o menos de esas que te duran 2 días o 3. Wow. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Una vez más los aplaudimos a este lindo ministerio. Jóvenes que nos han ayudado a acercarnos más a Dios. Es tiempo de la palabra. Claro que sí, ahora sí llega la parte más importante que hemos disfrutado de muchos especiales, muchas sorpresas, ¿no, Julio? Sí, sí. Junto a los niños, jóvenes, adolescentes y también el grupo de las hermanas, ¿no? Que a un principio nos deleitaban con esas hermosas alabanzas. ¿Te faltaba un grupo más? Nosotros, los abuelitos. Ah. Ya, dices. Sigue, perdón. Sigue. Sí, y
ahora llega la parte importante, vamos a dar paso. Y ¿usted puede presentar? Al pastor Andrés, porque es momento de la prédica, es momento de la reflexión, es momento de acercarnos a Dios a través de la palabra. Sí, así que preparemos, ¿no? Ahora nuestros corazones, también nuestras orejas y sentémonos cómodos para poder recibir y escuchar la palabra. Sí. Pastor Andrés, ¿a quién lo invitamos? Eso. Sí, sí, buenas tardes a todos, hermanos, también hermanas. Sí, buenas tardes. Sí, escucharon muy bien. Y yo también desde el principio, ¿no? Aunque ahora casi 3 horas, ¿cierto? 3 horas escuchando, estamos muy felices. Sí, yo también, dentro de la misión tenemos IYF dentro de fundación y cada evento nosotros invitamos los músicos de Rusia, son rusos. Entonces los músicos de Rusia son profesionales del mundo, ¿no? Todos conocen. Ellos creen que los instrumentales de la música están vivos, ellos creen. Entonces sus corazones muy diferentes. Una vez, ¿sí? Como la directora de coro, gracias, dentro de IYF, ustedes ya conocen. La directora también estaba estudiando en Rusia, en el conservatorio de la música. Entonces sus profesores son rusos. Entonces un día hablaba, ya ese piano está vivo, Entonces ese piano, ¿cómo está vivo? No habla, no camina, no se ríe, ¿cierto? Pero los profesores, ellos son de Rusia, ellos creen que está vivo, está vivos. ¿Ustedes también creen que los instrumentales están vivos? Mentiroso, ¿Usted cómo así miente bien? Pero ellos muy diferentes, ¿sí? Diariamente ellos practican casi toda la vida. Como coro gracia hemos visto, como toda la vida ellos practicando. Ellos cuidan muy bien sus instrumentales de la música. Aparentemente es muy duro, no habla nada, ¿cierto? Pero los instrumentales recibiendo de los músicos, cuando se sienta, luego comienza a tocar ese piano, ya suena, ¿cierto? Sonando esa música entra al corazón de nosotros. Entonces alguna persona muy triste, pero escuchando esa música de piano, cambias. Entonces, aparentemente están muertos, pero los músicos de Rusia creen. ¿Cómo cree? ¿Qué cree? Están vivos, están vivos. Porque eso cuando recibe el corazón de músicos, esa música entra al corazón de las personas. Por eso algunas personas también están tristes, pero escuchando la música, sí, se consuela, también se ríe. Algunos se sienten muy felices, contentos. También algunos, ¿sí? Muy activos, los que están también, como dice aquí, discoteca. Como ellos, ¿verdad? ¿No? Escuchando la música, así sacude el cuerpo muy fuerte. Entonces pueden ver, no es hombre, ¿cierto? Un instrumento entrando la música, ¿cómo cambia eso? Por eso los músicos de Rusia, ellos creen que los instrumentales de la música están vivos, cambian las personas a través de la música. Un músico también de Rusia, nosotros siempre cada campamento mundial invitando a Corea, él toca el cello, su instrumental de la música ¿qué es? Aquí también usa cello. ¿Cómo dice aquí en Bolivia? Cello también, ¿no? Si alguno no entiende inglés, tal vez, ¿no? Cello. Entonces, un músico que toca cello, chelista, dice así. Ya chelista, él es chelista. Entonces, IYF, nosotros pagando su pasaje, luego invitamos. Entonces, ante miles de jóvenes, ese chelista toca. Entonces, todos los jóvenes encantan, escuchando, se ríen muy felices. Entonces, invitamos. Luego entonces en Corea estamos esperando ese chelista, no llegaba, estaba muy preocupado.
¿Qué habrá pasado? ¿Por qué no llega a Corea? Debería llegar. De repente llamó ese chelista al pastor Ospak, llamó. Digo, ¿qué dice? Estoy en el aeropuerto. Ahora tengo que subir, entrar al vuelo para ir a Corea. Pero esa señorita me agarró, no me deja entrar al vuelo, dice. ¿Qué pasa? Preguntando ese funcionario, ¿cierto? Y como dice señorita de información, no deja entrar vuelos. Porque mirando ese chelista tiene su instrumental, grande era. ¿Conoce cello? Creo que como tamaño de presentadora, hermana Jocelyn era ese tamaño, grande era, grande. ¿Sí? No es tanto así, hasta su caja así es más grande, grande. Entonces ese chelista, al lado de él, su instrumento, ese cello, peleaba con esa señorita. ¿Por qué estaba peleando? Él quiere llevar adentro, al lado de su asiento. Pero esa señorita deja entrar al vuelo. No era. Eso es como un instrumental, nada más. Tiene que entrar adentro, abajo. Las cargas tiene que meter abajo. Peleaba, no es mi cuerpo, dice mi cuerpo. ¿Cómo mi cuerpo puede meter abajo? Él tiene que estar ¿a dónde? Al lado de mi asiento. Pero ya vuelo un asiento, ¿cuánto cobra? $100. No es, era caro. Entonces ese chelista, no era eso como mi cuerpo, ¿cómo puede meter adentro? Así estaba peleando. Por eso llamó era, sí, pastor, aquí tengo una situación. Esa señorita, esa empresa no deja llevar adentro, dice, al lado de mi asiento. Ese adentro, abajo, dice. Entonces ni modo era, pastor pagó, pagando su pase, otros asientos. Luego llegó a Corea, ¿sí? Entonces un chelista, al lado de chelista, su cello instrumental grande, cinturón, ¿sí? Luego su instrumento también, cinturón, seguridad, asegurando. Juntos llegaron a Corea. Ya los hermanos, esa tarde nosotros invitamos, ¿no?, los grupos de músicos, especialmente 3 años de aniversario, Grupo Canto de Esperanzas. Último programa es nuestro grupo Canto de Esperanza. Después de recibir la salvación, recibiendo a través de la sangre del Señor Jesucristo, hemos recibido la salvación. Somos también instrumento, dice, instrumento de Dios. Aparentemente somos como egoístas. Aparentemente nosotros también mucho deseo tenemos. Queremos ganar mucha plata. También alguien me menosprecia, yo también quiero menospreciar. Alguien me insulta, yo también quiero insultar a otra persona. Alguien me golpea, yo también quiero patear. Somos así, pero somos instrumento de dioses. Después de recibir la salvación, Dios dio nuestros músicos, Ya Dios es, ¿quién es? Nuestros músicos, claro, ¿no? Músicos. De vez en cuando nosotros vivimos según nuestro deseo, rebeldes, egoístas. Quiero ganar para mí, no quiero perder. Pero cuando recibiendo el corazón de músico de nuestro Dios, somos instrumento. ¿Qué instrumentos? Instrumento de Dios. Aparentemente el piano está muerto, no habla, no se siente, duro, cierto. Pero los músicos de Lucia, diferentes, ¿qué cree? Está vivo, igual. Dios también cree. Cada uno vive muy rebeldes. También algunos muchos vicios, deseos, ¿sí? Aparentemente lejos de Dios. Pero Dios cree. ¿Qué cree? Somos su instrumento. Después de recibir la salvación, creyendo, la sangre del Señor Jesucristo nos ha limpiado perfectamente. Luego, recibiendo el corazón de músico de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir? Como ese piano está muerto, desde que toca, el músico toca. Entonces, el corazón de músico a través de ese piano transmite a otros. La gente escuchando ese ritmo de piano, alguien llora. Alguien se siente muy felices.
Alguien baila, ¿cierto? Hoy también todos ya levantan, baila. Somos instrumento de Dios, hermanos. Desde ahora, no sé ustedes cómo está, cómo se siente. Soy malos, yo tengo mucho deseo, soy muy lejos de Dios. Desde ahora ustedes también recibiendo el corazón de nuestro músico, Dios será Dios. Recibiendo, todos ustedes son instrumento de Dios. A través de ustedes, mucha gente van a recibir la salvación, van a cambiar sus vidas. Este último programa, instrumento de Dios, grupo canto de esperanza. Cada uno diferente, hermano Livio poco gordos, hermano Freddy más flaquitos, hermano Alan mediano, medio, cada diferente. Tal vez entre ellos diferentes ideas, diferentes. Pero mientras ellos recibiendo el corazón de Dios era Dios, su músico dueño verdaderos, ellos son instrumento de Dios. A través del grupo Canto de Esperanza, todo el mundo viajando, toda parte viajando, va a transmitir el corazón de Dios. Mientras escuchando su músico de grupo Canto de Esperanza, mucha gente su vida va a cambiar. Algunos tal vez está triste, algunos no está esperanzas, algunos quieren dejar sus vidas, pero mientras escuchando ese instrumento de grupo Canto de Esperanza, su vida va a revivir, va a cambiar. Nosotros creemos. Entonces, último programa nosotros invitaremos. ¿Qué grupo es? Sí, grupo Canto de Esperanza, invitaremos. Muchas gracias. Sí, agradecemos este tiempo de la conferencia junto al Pastor Andrés. ¿Todos escucharon? Sí, habló acerca del instrumento, ¿no? Hermano Julio. No hago más. Todavía yo no tengo instrumento, pero sí. El pastor nos ha quitado nuestro trabajo. Ya lo ha presentado al grupo y nosotros ya no sabemos qué hacer. ¿No? Bueno, vamos a hacer algo. Jocelyn, ¿te parece? Vamos a ir, mientras el grupo se prepara, porque se viene un conciertazo. ¿Te parece si vamos donde los hermanos un poquito? Público. ¿Sí? Claro que sí. Oye, ¿podemos saltar? No. Además, el pastor dijo, Jocelyn, bueno, el chelo es del tamaño de Jocelyn, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, por mi tamaño no podría ser chelo. Podría ser, ¿qué podría ser yo? ¿Bombo o algo así? ¿No ve? ¿No? ¿Vamos, te parece? Sí. Vamos a hacer esto. A ver, hermana Jocelyn. Eso, ahora sí puede para que el grupo haga su sonido y todo eso, ¿sí? Claro que sí. Mira, te voy a dar las fichas que hace rato había visto, o digo, lo tenía. Y tú vas como yo estoy con cable, tú vas a regalarles una cena y les hacemos preguntas. ¿No es cierto? Eso está interesante. Se las ganan. Si no se las ganan, no comen. Así de ¿Sí? sencillo. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, también de fichas. Ahí está, Jocelyn. Tú les haces las preguntas. O yo también de acá. ¿Sí? Bueno, a ver, levante la mano. ¿Quién quiere a ver dónde está? ¿Quién va a participar? Allá. Ahí, las cámaras, por favor. Ahí está Jocelyn. ¿Puede preparar la pregunta? Sí, voy a ir pensando. Tengo 2 segundos para pensar. A ver, ahí está. Jocelyn, muy bien. Ya tengo la pregunta. Fueron 12 apóstoles, ¿sí? Menos uno, el que sabemos, el que se llevó la plata, ¿no ve? Y después dijo, ya no voy a necesitarlo y se fue. Son 11. ¿Cuáles son los nombres de los 11 apóstoles que quedaron? Vamos a contar, ¿sí? Julio no era, yo soy Julio. A ver, dale. Vamos. Sí. No sé todo, pero algunos. A ver. Pedro. 1, Juan. 2, Santiago. 3,
Felipe, ¿Había Felipe? Judas, Venga, Andrés, No, pero habían dos Judas, ¿no? Judas Judas Iscariote Iscariote. y Judas. ¿Eh? el Más fuerte, más fuerte. El hermano de Jesús. Sí, ok. Está bien. ¿Cuántos tienes hasta ahora? 4, 5. ¿Alguno más? Una más para que sea la mitad y otro hermano va a completar la otra mitad. ¿Cuántos? Andrés, Ok, dele su ficha, por favor. Va a cenar. ¿Por qué dicen? Los solteros. Ahí tienes su ficha. Ya, bueno. Ok, ¿alguien que quiera participar? Ahí, pero venga. Pero venga, hermani. Venga, Bien. Eva. Eso, ahí está. ¿Las cámaras se pueden de ese lado? Sí, claro que se puede. Ahí está. A ver, yo la pregunta, tú la pregunta. No, perdón, eran los otros 6 apóstoles. ¿Sí? Creo que te tienes que venir por acá, Jocelyn, porque la cámara no alcanza este lado. Venite por este lado, vénganse por este lado. Que la vean a la hermanita. Creo que es del dúo, ¿no? ¿O no? ¿No es del dúo? Es del dúo. Es del grupo. ¿No? Ahora, ahí sí la cámara llega. A ver, los otros 6. Ayuden. Falta, ¿quién era el cobrador de impuestos? Juan. No. No era Juan ya dijo. Mateo. Mateo. ¿Te sigo guiando o tienes algunas más? ¿Abraham? No. Hermana, por favor, o sea. Bartolomé. Simón Pedro. ¿No? Sí. En realidad deberían darme a mí la ficha. ¿Alguno más? ¿Alguno más que falte? Igual denle ficha, porque si no le va a decir en vano me hace venir hasta acá, hermana. Yo he venido a comer. Por haber venido. Ay, qué mala la yo sé, ¿no? Eso, muy bien. Acá las hermanas, vengamos acá. No han levantado la mano, pero les vamos a hacer participar porque de lo contrario yo voy a tener que comer toda la comida que está preparada. A la hermanita, dale. ¿Cuál será su nombre, Jocelyn? ¿Le preguntamos? Dale. Salomé. ¿Quién era Salomé? Yo me he olvidado, pero me acuerdo del nombre. ¿Quién fue Salomé? ¿Tú, Jocelyn, te acuerdas? No, yo tampoco. Ya estamos perdidos. Salomé era... Me he olvidado Salomé, pero es un nombre bíblico. Sí, es Sí, ok. ¿Usted sabe, hermana, quién era Salomé? Ahí está, acerquemos el micrófono. Un que bailaba. Era un entenada del no sé qué, me olvida. Pero ahí andaba. Debe estar en alguno de los libros del Nuevo Testamento. ¿Sí? Eso. Démosle su ficha porque la culpa la tenemos. Aplausos, eso. Porque la culpa la tenemos nosotros de no acordarnos quién era, ¿no es cierto? Qué vergüenza, Dios. Acá la hermana también, venga. Porque como no levantan la mano, nos avisan cuando ya esté el grupo, por favor. La hermana. Ahí, allá. Váyase. Mil disculpas. Ahorita yo le voy a hacer la pregunta más difícil. Ahí. Comencemos por el nombre, Jocelyn. Primitiva. Señora Primitiva, perdón, hermana Primitiva. ¿Tú le quieres hacer alguna pregunta? Va a repetir un texto. Ya, que repita un texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Eso, amén. Muy bien. Deberíamos darle unas 5 fichas, pero un hito nomás, no va a alcanzar. ¿No? Nos avisan cuando ya esté todo, así que... ¿Alguien más levanta? Allá levanta la mano la hermanita. ¿No? Aquí, en este Levantó. grupo. A ver, los hermanos del coro. A ver, del coro, Aymara.
Las hermanitas del coro, ¿nos podrían mostrar sus celulares última generación, por favor? Acércate, Jocelyn. Así, eso es. ¿Qué les vas a preguntar? ¿O les haces cantar un pequeñito de sus voces, por ejemplo? Sí. Hermanas, gánense el plato del día. Eso. A ver, acércate al hermano. Ahí está. A ver, tío. No, yo. A ver, hermano, ¿tú haces un instrumento o cantas? Canto. Canta. Sí. ¿Qué voz eres? No, cualquiera la voz. No. Primera voz, hermano. Perdona, ya. Sí, primera voz. Sí, dije cualquiera, ¿sí, no? Bueno, un poquito, a ver, de alguna canción que te gusta cantar más. Ya. Voy a cantar una. Un poquito nomás también. Ya, poquito. Voy a cantar de Aymara, ¿no? Aymara. Lo que hemos cantado, entonces. Voy a recordarles a los hermanos. Aymarat Costa, así vayan, señora, ¿ya? Eso es. Aymarat Costa. Ma diosa kyo ko sisin chorere. Ma diosa kyo ko sisin chorere. Reyen sa reye pauta kenis diosa paua. Reyen sa reye pauta kenis diosa paua. Muy bien. Aplausos. Una vez más, aplausos. Aplaudan porque el grupo que se viene va a necesitar de muchos aplausos, no se me cansen. Denle su plato de comida, por favor, para que siga cantando en el futuro. Eso es. ¿Alguna de las hermanitas? Una de las hermanas que se anime, a ver, hermana. Ahí está la hermana, la primera. Ahí está. ¿Cuál es su nombre, hermana? Eufrasia. Hermana Eufrasia, la veo usted muy seria. ¿Sí? ¿Qué voz lleva usted en el coro? Primera voz. Primera voz. ¿Siempre está adelante? Sí. ¿Me podría, hermana, me podría decir cuánto le costó el celular que nos estaba mostrando ahí arriba? ¿Sí? ¿Desde dónde viene usted, hermana? Del Alto Río Seco. Desde Río Seco. A ver, solamente ¿qué palabra de aliento les puede dar al grupo que está de aniversario? Quisiera decirle al grupo Esperanza que siga adelante y muchas felicidades y que cumpla muchos años más y que Dios le bendiga. Y si hay algún soltero, dice. No, hermana, eso es después. Allá afuera, por favor. Dele su platito, por favor, Jocelyn. ¿Sí? Muy bien, Jocelyn, véngase para acá porque tenemos que presentar al grupo que esta noche festeja 3 años de vida, 3 años de alabanza, 3 años de hacernos vibrar los corazones, de aumentarnos la fe, Jocelyn. Sí, llegó este momento, el momento más esperado, que ellos también, su aniversario, y desearles muchas felicidades también a todo el grupo Canto Esperanza y este tiempo a disfrutar con las siguientes alabanzas y canciones que nos van a presentar. Y con el aplauso de todos, presentamos en su 3er aniversario para la gloria de Dios al grupo Canto de Esperanza.
Muchas gracias también por acompañarnos en este tercer aniversario del grupo Canto de Esperanza. La primera alabanza que interpretamos lleva por título Feliz el día. ¿Cuántos de nosotros cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, cómo era ese día? ¿Era triste o era feliz? Feliz. Extremadamente feliz, ¿no es cierto? Entonces, verdaderamente esta alabanza dice mucho a nuestras vidas. El día que yo recibí a Jesucristo en mi corazón fue el día más feliz de mi vida. Amén. Así también en vamos a interpretar también esta segunda alabanza que lleva por título Solo por tu amor. Por el amor de Jesucristo, solamente por Él, nosotros tenemos la reconciliación ante Dios. Amén. Amén. Amén.
acompaña con las palmas. Vamos a ver las palmas. Muchas gracias. Vamos a continuar. De verdad, este momento es muy grato, ¿no? Siempre vamos a agradecer, ¿no?, a los hermanos, a Dios en primer lugar que nos ha permitido hacer este evento, ¿no? Vamos a seguir alabando a nuestro Señor. Vamos a interpretar más alabanzas. Las alabanzas que estamos cantando también ya las habíamos tocado en anteriores ocasiones. Así que si conocen la letra, por favor, acompáñanos. ¿Está bien? Muy bien. Continuamos esta canción que dice: bueno es alabarte. Una canción que de verdad a nosotros nos motiva a seguir adelante. Es bonito alabar a nuestro Creador. Y bueno, aquí la canción que titula Bueno es alabarte. Anunciar por las mañanas tu misericordia, oh Dios, y tu fidelidad cada noche. Bueno es alabarte, oh Dios, dedicarte una canción, porque tú has alegrado a mi corazón por las obras de tus manos. Alabarte, oh Jehová, y en tu nombre salmos yo cantar, anunciar por las mañanas tu misericordia, oh Dios, y tu fidelidad cada noche. Bueno es alabarte, oh Dios, dedicarte una canción, porque tú has alegrado a mi corazón por las obras de tus manos, mis profundos pensamientos, y por todas tus
porque tú has alegrado a mi corazón. Por las obras de tu mano, mis profundos pensamientos, y por todas tus bondades, te alabaré, mi Señor, te alabaré, mi Señor. Vamos a continuar esta alabanza que todos ya conocen, que titula Camino Angosto. Elegiste un camino angosto para andar y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar. Elegiste un camino angosto para andar y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar. Le dijiste a Jesús, llegaré hasta el final. Son palabras que no puedes olvidar. Difícil es, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difícil es, cansado estás, Jesús te sostendrá. Es difícil a veces poder continuar. Los problemas que te afligen y te hacen desesperar. Es difícil a veces poder continuar. Oh sí, los problemas que te afligen y te hacen desesperar. Piensa que alguna vez hubo en tu lugar y en una cruz pesada tuvo que cargar. Difícil es, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difícil es, cansado estás, Jesús te sostendrá. Pero vamos todos con las palmas.
Muchas gracias, hermanos. Realmente es un honor poder alabar a nuestro Creador. En esta noche quiero dar muchas gracias a la iglesia por su apoyo, a Dios por todo lo que nos da. También quiero agradecer a nuestro pastor, siervo Pastor Andrés. Muchas gracias por hacer posible este recital de canciones en honor y gloria solo a nuestro Creador. Muchas gracias, pastor. Gracias, hermanos. Quiero agradecer también a todas las familias de los integrantes del grupo. Gracias, Gladys, esposa mía. Muchas gracias. Gracias. Amén. Bravo. Como siguiente canción vamos a interpretar la canción Sé Fuerte, esta que ya la conocen ustedes. Cantamos todos, ¿está bien? Pero antes, Alan, ¿quién se anima a cantar esta canción con nosotros? ¿Quién la conoce? Hay 2 cenas para el que cante con nosotros. Ya, muy bien. A ver, vamos a más adelante, tal vez en otras canciones. Vamos a ver si alguien se anima más adelante. Más adelante. ¿No? Muy bien. Entonces, a ver, prepárense, escuchando el tema. Aquí hay letra, ¿no? Para el que tal vez no conoce bien la letra, pero conoce bien la melodía. Puede venir a cantar con nosotros. Amén. ¿Listo? Eso es. Vamos, ahí estamos viendo un voluntario atrás para poder cantar. Una voluntaria. A ver, ¿qué pasa con nosotros acá? ¿Quién es? Un fuerte aplauso para que se motiven. Que pasen los voluntarios. Ahí está, Iván. Muy bien, un fuerte aplauso, por favor. aplauso, por favor. Es Iván, ¿no? Para Iván. Ahí también estaba una joven, ¿no? Muy bien, ahí está un María voluntario. también. Puede venir María también, ¿no? Para poder cantar ambos. Se está guardando las ganas para la siguiente canción. ¿Está bien? Continuamos, ahora sí. Sé
Muchas gracias. Agradecemos fuerte a aplauso. Iván. Sí, un fuerte aplauso para Iván, porque se animó, ¿no es cierto? Verdaderamente esta alabanza a muchos de nosotros, a través de su palabra, nos dice, sé fuerte. Ahora sí cantamos todos esta canción, todas la conocen, titula Clama a mí. Levanten las manos los que conocen esta canción. Muy bien, entonces en conjunto vamos a cantar, por favor, alabemos a nuestro Creador. Los que no conocen la canción, no creo, ¿no? Es fácil, ¿no? Solo dice, clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. ¿No? Muy bien, adelante, por favor.
Muchas gracias por cantar con nosotros. Con esta vamos a interpretar una última canción y con eso nos despedimos. ¿Está bien? Bueno. Esta canción que la conocen todas y todos, que titula Yo te doy gracias. Tenemos que agradecer a nuestro Creador por permitirnos estar ahora en este momento reunidos entre hermanos, a los hermanos que nos visitan también de otras iglesias. Y es bonito compartir, ¿no?, la hermandad. Somos hermanos en Cristo y eso es algo que tenemos que agradecer. El tema titula Yo te doy gracias.
Fuerte, 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 fuerte el aplauso para Canto Esperanza. 3 años, 3 años. A ver, nos escucha, fuerte el aplauso. Señoras y señores, es tiempo de festejar. Ellos han dicho, ese es el último tema. No, mentira, mentira, mentira. Aquí dice, faltan 10 canciones. Por si acaso. Pero hay una sorpresa, el pastor Andrés tiene una sorpresa porque cuando uno cumple años, ¿qué es lo que come?